La sala de profesores se quedó en un silencio sepulcral cuando Julia arrojó su tarjeta de crédito sobre la mesa. El recibo que la acompañaba revelaba una suma exorbitante, producto de una chaqueta costosa que, para así eran Astos, ni siquiera le hacía falta. En ese momento, una incómoda verdad la golpeó. Algo muy serio estaba sucediendo en su interior. Aunque la magnitud del problema todavía era un misterio, ella sabía que había tocado fondo. Mientras tomaba una bocanada de aire, revivió mentalmente. El instante preciso de la compra fue una descarga de adrenalina, un impulso fugaz casi eléctrico que la hizo sentir poderosa. Por unos instantes, pero ahora, al contemplar su cuenta bancaria casi vacía, ese mismo impulso se sentía como un traidor silencioso. La pregunta que la carcomía era si acaso podría ponerle un freno antes de que la arrastrara a la ruina total. Julia, con 37 años, era una dedicada maestra de primaria en San Antonio, Texas. La gente la veía como una persona paciente, llena de creatividad y siempre lista para auxiliar a los demás. Pero consigo misma, la historia era otra. Sentía que la vida le exigía más de lo que su salario le permitía y cada pequeño capricho se convertía en una fuga de dinero que solo notaba cuando el daño ya estaba hecho. Su sueldo mensual rondaba los $3,200 y tras cubrir impuestos y gastos esenciales, le quedaban apenas 900. En teoría eso debería ser suficiente, pero en la práctica jamás lo era, y esto se debía a que cada semana surgía un nuevo deseo camuflado de necesidad, y cada compra dejaba una punzada de culpa que se acumulaba como una deuda emocional imposible de pagar. Al ver la chaqueta con su etiqueta colgando, la vergüenza se hizo presente. No sentía vergüenza por gastar el dinero, sino por no entender la raíz de su compulsión. Ella podía enseñar a sus alumnos a ser prudentes, a razonar, a esperar, pero ella misma era incapaz de esperar ni 24 minutos ante un capricho. Y esa era una falla que ya no podía seguir ignorando. El verdadero punto de inflexión llegó al revisar su tarjeta y descubrir un panorama aún peor. 3 compras impulsivas efectuadas en el mismo mes, todas nacidas de la misma urgencia, todas siguiendo ese patrón que una y otra vez se había prometido romper. Su respiración se aceleró de manera dramática. Algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de cómo lograrlo. Y esa incertidumbre la aterraba mucho más que la deuda en sí. Intentó buscar excusas. Me lo merezco. No es tan caro. Trabajo muchísimo. Pero cuanto más se repetía esas frases, más evidente se volvía la falsedad que la sostenía. Sintió una opresión en el pecho, como si su estabilidad estuviera a punto de colapsar. Y lo más angustiante era que aún no sabía cuán alto sería el costo de continuar por ese camino autodestructivo. Entonces, mientras arrugaba y guardaba el recibo, recordó una frase que había escuchado meses atrás en un seminario al que no le había puesto la menor atención. Si eres capaz de posponer un deseo por 24 horas, podrás saber si en realidad es deseo o si es necesidad. En ese preciso momento, la idea se grabó en su mente, aunque no sospechaba lo radical que sería el cambio que provocaría. Esa frase resonó en su cabeza como un eco mientras caminaba hacia su coche después de la jornada escolar. Lo irónico es que la había desestimado en su momento. Le había parecido demasiado simple para ser útil. Sin embargo, ahora con sus finanzas tambaleándose, esa simplicidad se sentía como una luz al final del túnel, o al menos como un salvavidas al cual aferrarse desesperadamente. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp, el enlace está en la descripción. Al llegar a casa, dejó la chaqueta sobre la cama. No quería ni verla, pero tampoco era capaz de guardarla. Miró la etiqueta que brillaba bajo la luz y pensó en los $90 que representaba. $90 que no estaban en el presupuesto. $90 que, sumados a otros gastos no planeados, le robaban la tranquilidad mes tras mes. Esa noche apenas logró conciliar el sueño. Se sentía empujada hacia una conclusión muy incómoda. Su problema real no era la falta de dinero en sí, sino la ausencia de un espacio de reflexión entre el impulso y la acción. Era como si una parte de ella apretara un gatillo antes de que la razón pudiera intervenir. Y ese gatillo la estaba dejando totalmente exhausta a la mañana siguiente. Puso la chaqueta en una bolsa y tomó una firme determinación. Decidió devolverla antes de que su mente, impulsiva y volátil, la hiciera cambiar de parecer. Mientras esperaba en la fila, notó una sensación extraña. Su corazón latía deprisa, como si estuviera renunciando a algo de mucho valor. Pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio oculta entre el nerviosismo. Era una mezcla totalmente nueva para ella. Cuando se procesó la devolución del dinero, sintió un pequeño triunfo. Pero la satisfacción duró muy poco. Afuera de la tienda, una enorme valla publicitaria mostraba un modelo de celular que había estado observando un brillo pulcro, una pantalla perfecta, la promesa de algo totalmente nuevo, y el impulso regresó. Veloz, poderoso y peligroso, se detuvo. Cerró los ojos y articuló en voz baja la frase del taller. 24 horas.
La dijo como si fuera una clave secreta, la única capaz de detener esa fuerza que la había controlado durante años. No tenía la certeza de si funcionaría, pero por primera vez en su vida optó por no fiarse de su reacción emocional. Inmediata camino a su trabajo notó un detalle que antes le era invisible: cada capricho venía envuelto en una narrativa interna. Esto me hará sentir mejor. Esto será un nuevo comienzo. Esto es una recompensa. Eran historias agradables, sí, pero profundamente engañosas. Y darse cuenta de eso le generó un nuevo miedo. ¿Cuántas decisiones importantes había tomado guiada por esas historias fantasiosas? Esa misma tarde, mientras ordenaba material didáctico para su clase, escuchó a dos compañeras hablar de la regla de las 24 horas. Una la usaba para evitar las compras, y la otra para eludir discusiones acaloradas. Julia sintió un escalofrío, como si el destino le estuviera confirmando que esa regla era justo la pieza que le faltaba para armar el rompecabezas. Esa noche, se propuso someter a prueba la regla. Justo antes de acostarse, abrió su carrito de compras en línea, y ahí estaba el celular resplandeciente esperándola. Su dedo se dirigió hacia el botón de comprar ahora, pero se obligó a respirar profundamente. Contó hasta 5 y cerró la pestaña del navegador. El impulso la hizo sentir un dolor intenso, como si hubiera perdido algo real, y eso la dejó totalmente desconcertada. Al día siguiente, de camino al colegio, revisó sus finanzas. Quería convencerse de que sí podía pagar el celular, pero los números eran implacables. Si lo compraba, finalizaría el mes con apenas $10, sin margen para emergencias, combustible o alimentos. Ese cálculo frío la impactó más fuerte que cualquier anuncio publicitario, pero el deseo seguía allí. No se había esfumado, solo estaba al acecho, esperando un descuido. Julia sintió esa sombra mientras corregía tareas, mientras se servía café, mientras escuchaba las risas de sus alumnos. Era como un fantasma que la seguía en silencio, recordándole que una parte de ella todavía anhelaba la gratificación instantánea sin considerar el costo. Al mediodía, se obligó a analizar su presupuesto. Lo había elaborado meses atrás, pero nunca lo había respetado. Tenía categorías definidas: alquiler, servicios, gasolina, alimentos, y luego estaba una casilla que siempre explotaba: extras. En teoría eran $80. En la realidad superaban los 200. Ahí residían sus compras impulsivas. Ahí vivía el caos. Al mirar esa columna, la invadió una mezcla de furia y tristeza. No se trataba de irresponsabilidad, sino de una profunda desconexión con sus emociones. Compraba para llenar vacíos que no entendía. Compraba buscando una ilusión de control cuando todo a su alrededor parecía inestable. Pero esa falsa sensación de dominio le estaba costando su seguridad financiera. A las 6 de la tarde, justo al cumplirse casi 24 horas desde el primer impulso, Julia se sentó en su sala, abrió su computadora. Esa era la prueba final. Su corazón palpitaba con fuerza. Hizo clic en el carrito, observó el celular y esperó sentir la emoción. Pero la emoción nunca llegó. Lo que sintió fue algo mucho más simple: indiferencia total. Ese cambio la desorientó por completo. ¿Cómo era posible que algo que anoche le parecía indispensable, hoy no le generara absolutamente nada? Era como si la regla de las 24 horas le hubiera revelado un mecanismo psicológico que desconocía. Y esa epifanía abrió un nuevo camino en su mente. ¿Qué ocurriría si aplicaba esa regla a cada impulso que sintiera? Julia cerró el carrito de compras de nuevo, pero esta vez, sin el menor rastro de dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control regresaba a su vida. Era solo una pequeña hebra, pero se aferró a ella con todas sus fuerzas. No sabía que esa elección marcaría el inicio de una transformación profunda, y tampoco imaginaba que el desafío más grande estaba a punto de aparecer. 2 días después, el verdadero obstáculo se presentó disfrazado de una gran oportunidad. En la sala de profesores anunciaron un descuento espectacular en una tienda cercana. Solo por hoy, Julia sintió como el impulso regresaba. Más vivo que nunca, esa palabra, hoy, atacaba su punto débil. Y ella lo sabía. Mientras escuchaba a sus colegas hablar entusiasmados, el impulso le susurró que debía ir, que se merecía ese gusto, que, después de semanas difíciles, tenía el derecho de sentirse bien. Ese diálogo interno era tan persuasivo que casi la doblega, pero algo había cambiado radicalmente en ella. Ahora también escuchaba una segunda voz, la que le pedía esperar y reflexionar. Se fue al baño del colegio, se miró al espejo y notó su respiración acelerada. Fue allí donde comprendió que el impulso no era solo un deseo superficial, sino una respuesta emocional directa al estrés y al agotamiento. Era su mente buscando una salida fácil, pero esa salida era costosa y dejaba cicatrices financieras cada mes. Sacó su celular y revisó su presupuesto. Ese mes tenía $80 asignados a extras y ya había gastado 25 en pequeñas frivolidades. Si caía en la trampa del descuento, superaría su límite de nuevo. Ese cálculo, frío y sin adornos, se convirtió en una especie de ancla. No calmaba el impulso,
pero lo hacía más visible. Respiró hondo. 24 horas, musitó. No se estaba prohibiendo comprar, solo estaba posponiendo la acción. Si al día siguiente ese artículo aún le parecía imprescindible, podría tomar una decisión basada en la razón. Pero sí, como el celular, el deseo se desvanecía, habría ganado la batalla. Esa idea le dio un poco de paz. Aunque el impulso seguía presionando con insistencia, al final de la jornada laboral, vio a varios compañeros regresar con bolsas repletas, y sintió una punzada de frustración por no haber aprovechado la oferta. Ese sentimiento de quedarse atrás la afectó profundamente. Era otro de sus detonantes, la comparación social, pero esta vez tomó la decisión de no escapar de esa emoción. La dejó sentirse incómoda, sin la necesidad de comprar nada para anestesiarla en casa. Se preparó un té y abrió su cuaderno de notas. Por primera vez en años, escribió con total honestidad lo que gastaba. Hizo cuentas meticulosas. Si lograba controlar sus impulsos, podría ahorrar $150 al mes. En un año, serían $1,800. Esa cifra la tomó por sorpresa. No era una cantidad despreciable, era una oportunidad que no había visto antes. Esa noche se durmió pensando en ese número 1800. Lo repitió mentalmente hasta que se convirtió en una promesa inquebrantable. No sabía todavía cómo sostener la regla en escenarios más difíciles, pero ya había probado la sensación de dominar un impulso y quería volver a sentirla, aunque no imaginaba el desafío que se avecinaba. El obstáculo más significativo llegó una semana después. Su auto comenzó a fallar de forma inesperada, camino al trabajo. Un ruido extraño, un tirón violento. Y luego, el motor se apagó en un silencio angustiante. Julia sintió que el estómago se le encogía. Sabía que un gasto imprevisto podía destruir su equilibrio financiero por completo, y el miedo regresó con una intensidad abrumadora. El mecánico fue directo y al punto. Necesitaba reemplazar una pieza. El costo aproximado era de $250. Era menos de lo que había temido, pero más de lo que podía cubrir sin tocar su ya limitado fondo de emergencia en otro momento. Habría comprado algo impulsivo para mitigar la ansiedad. Ahora, no podía permitirse ese lujo emocional. Mientras esperaba en el taller, el impulso reapareció bajo el disfraz de una excusa perfectamente razonable. Pensó en comprarse algo pequeño para sentirse mejor, algo que compensara el estrés quizás. Un café de alta gama, un accesorio, un perfume nuevo, cualquier cosa. Pero se obligó a detenerse y a repetir. Su regla era casi un acto de fe contra sus propias debilidades. Al llegar a casa, revisó su presupuesto una vez más, hizo un reajuste doloroso, moviendo $50 de su categoría de entretenimiento hacia el fondo de emergencia. Nunca antes había tenido la disciplina para hacerlo, pero ese pequeño gesto se sintió como enderezar un edificio torcido. Un ajuste que dolía, pero que la sostenía. Durante los días siguientes, aplicó la regla a cada impulso que surgía, desde los más pequeños hasta los más seductores, y el descubrimiento fue asombroso. Más del 80% de lo que deseaba desaparecía en menos de 24 horas. Esa estadística improvisada transformó radicalmente su percepción de sus emociones de compra, pero la prueba de fuego llegó un viernes por la tarde. Recibió un mensaje anunciando la preventa de un programa de formación para maestros. Un curso que siempre había soñado tomar. Costaba solo $10. No era un capricho, era una inversión en su desarrollo profesional. Era tentador de una manera distinta, y eso lo hacía aún más peligroso. Pasó horas en un dilema existencial. Era útil, sí, pero no era urgente. Y si lo pagaba ese mismo día, su flujo de caja mensual volvería a romperse. Ese pensamiento la arrastró a un conflicto totalmente nuevo. ¿Qué hacer cuando el impulso viene envuelto en algo aparentemente bueno? Ese tipo de tentación era mucho más difícil de desenmascarar. Finalmente, decidió aplicarlo también a eso. 24 horas. Susurró casi extenuada. Cerró la página aunque su mente insistía en que debía abrirla de nuevo. Esa noche, durmió inquieta con el temor de que posponer esa compra fuera un grave error. Pero también sintiendo un orgullo desconocido, estaba manteniendo una promesa que nunca antes había sido capaz de cumplir. A la mañana siguiente, revisó el enlace del curso con el corazón acelerado. Quería verificar si el deseo seguía vivo o si solo había sido otra emoción pasajera disfrazada de oportunidad. Al abrir la página, la sorpresa fue mayúscula. No sintió urgencia, no sintió ese tirón interno que antes la paralizaba. Solo percibió calma. Se quedó mirándolo en silencio. El curso seguía siendo interesante, pero ya no era indispensable. La diferencia era abismal. La emoción se había apagado, y lo que quedaba era la posibilidad de una decisión totalmente racional. Con esa claridad mental, Julia cerró la pestaña, y en ese instante, supo que había conquistado una batalla mucho más profunda de lo que había imaginado. A finales de mes,
Revisó sus cuentas con una alegría casi infantil por primera vez en mucho tiempo. No solo no había rebasado su presupuesto de extras, sino que, además, había logrado ahorrar $150 completos. Dinero tangible. Dinero que antes se evaporaba en deseos efímeros que ya ni recordaba. Esa cifra dibujó una sonrisa genuina en su rostro. No era solo el ahorro, era la profunda convicción de que, por primera vez, no era una esclava de sus impulsos, era la dueña de sus propias decisiones, y ese poder, tan sutil y discreto, comenzó a manifestarse en otras áreas de su vida sin que ella lo buscara. Un mes después, su fondo de emergencia había crecido lo suficiente para cubrir cualquier gasto inesperado sin generar pánico. 3 meses después, ya tenía $500 de reserva, y aunque no era una fortuna, representaba algo mucho más valioso, la consolidación de esta nueva habilidad. Un terreno firme donde antes solo había arenas movedizas. La regla de las 24 horas se convirtió en su aliada diaria. Cada vez que un deseo surgía, lo anotaba, respiraba profundamente y esperaba. Al revisar su lista semanal, se daba cuenta de que la mayoría de esos deseos ya no tenían ninguna relevancia. Esa pausa no solo le había devuelto su dinero, sino también su tiempo mental y su paz emocional. Pero la culminación del cambio llegó una tarde cualquiera. Cuando una colega le mostró con entusiasmo una compra impulsiva reciente, Julia le escuchó con atención, sonrió, y no sintió ni una pizca de envidia. No sintió ese aguijón de la comparación que antes la obligaba a gastar desmedidamente. Solo pensó en la tranquilidad que sentía ahora, y en cómo esa paz valía muchísimo más. Esa noche, mientras preparaba su cena, escribió en su cuaderno una frase simple que resumía toda su transformación. Esperar 24 horas me enseñó a distinguir entre lo que deseo y lo que necesito. Cerró el cuaderno con calma, como quien da por concluido un capítulo de la vida que le causaba dolor, pero que ya no tenía poder sobre ella. Tomó aire y miró su apartamento tranquilo. Sintió algo nuevo recorriéndole el pecho, un orgullo sereno. Había triunfado sobre esa parte de sí misma que la había arrastrado durante años. Y mientras se servía su plato, pensó en la lección que prometió no olvidar jamás. Una pausa puede cambiar un mes entero, y a veces, incluso, una vida completa.